Buenas, mi nombre es Maximiliano Damianacoto, dueño de TriggerDB Consulting y Microsoft MVP en SQL Server. En este video vamos a estar mostrando cómo se incorporó JSON a SQL Server 2016. Vamos a estar haciendo una demostración de cómo se hace manipulación con JSON dentro de la base de datos en SQL Server 2016. Lo primero que debo aclararles es que JSON no es un tipo de dato dentro de la base de datos, así como lo es XML o otros tipos de datos. Más allá de que no sea un tipo de dato, vamos a poder observar con los ejemplos que yo les voy a mostrar cómo se puede trabajar con JSON dentro de SQL Server. Lo primero que vamos a ver es la instrucción for JSON. Los que usaron XML quizás conocen la instrucción for XML, que es lo que hacía la misma. Yo podía desde una consulta transact SQL ese resultado devolverlo en un formato. Con for XML lo hacía en XML y con for JSON lo que vamos a estar devolviendo es un JSON. Entonces supongamos que yo hago un select de todas las sysdatabase y le digo for JSON, fíjense acá, y le digo cómo quiero que se llame la estructura de ese JSON. Entonces si yo ejecuto esta consulta, voy a observar que el resultado de la misma es un JSON con el nombre de todas las bases de datos. Así de sencillo, digamos, no tiene mucho más que eso. Otra de las cosas que puedo hacer con for JSON es manejar los valores nulos. Veamos un ejemplo. Tengo una tabla acá donde tengo ID y nombre soporta nulo, y después tengo tres valores: maxi, nulo y triggerdb.com. Vamos a agarrar y hacer el primer JSON de esta tabla con el for JSON. Vamos a ejecutarlo y si lo observamos vamos a podernos dar cuenta que ID1 tiene nombre, valor maxi y su ID. ID2, como tiene nulo, no me trajo el atributo nombre. ID3 sí trajo nombre. Lo que yo quiero hacer es que por más que esté nulo, el nombre del atributo lo traiga y ponga nulo en su representación. Entonces, lo que debemos indicarle a nuestra instrucción for JSON es simplemente que incluya los valores nulos. Entonces, si ejecutamos la consulta nuevamente y vemos el resultado de su JSON, vamos a observar que ID2 ahora sí trae el atributo nombre y en su valor dice nulo. Otra de las cosas que puedo indicarle a for JSON es que no me haga los brackets, o sea, los famosos corchetes. Si yo quiero que ese JSON salga sin corchetes, le voy a indicar que lo haga de esa manera. Le vamos a decir que no incluya los corchetes dentro de la salida del JSON. Con lo cual, si ejecutamos esta instrucción, vamos a encontrar que el JSON resultante no tiene los corchetes. Ahora bien, ¿qué otras cosas más podemos hacer con JSON dentro de SQL Server? SQL 2016 incorpora funciones para poder trabajar con los JSON. Una de ellas, y de las más importantes, es la función isJSON. ¿Qué hace esta función? Esta función detecta si el valor que estamos insertando es un JSON válido. Como JSON no es un tipo de datos, vamos a tener que usar esta función para poder validar si es un JSON conformado. Entonces veamos este ejemplo. Defino una variable JSON del tipo dato varchar max y acá por ejemplo le pongo hola triggerdb y después pregunto con la función isJSON. Esta función me puede dar, digamos, mayor que 0 si es un JSON válido y si no va a ser, digamos, un JSON no válido. En este caso, como no es un JSON válido, vamos a observar que el resultado de preguntar ese isJSON es que ese JSON justamente no es válido. No sucede lo mismo si ahora hacemos
un JSON válido, como es este caso que está aquí, y volvemos a usar isJSON para consultar si lo que le estamos pasando es un JSON conformado. Entonces, de forma muy sencilla, podemos nosotros saber si el valor es un JSON válido o no. Otra de las cosas que podemos hacer es extraer valores desde el JSON. Un ejemplo, vamos a crear acá una tabla donde le vamos a poner un valor JSON como tipo dato varchar max, que es básicamente como ustedes van a definir los atributos cuando quieran guardar un JSON. Vamos a guardar acá un JSON. Fíjense que acá tengo tipo, dirección, después tengo unos tags aquí, y después voy a extraer valores. ¿Cómo voy a extraer esos valores? Bueno, tenemos la función JSONValue y la función JSONQuery, dependiendo si quiero extraer un valor o más de un valor, porque tengo un arreglo de datos. Entonces acá le voy a pasar mi atributo JSON, en este caso mi campo JSON, y qué quiero extraer. Vamos a correr esto y lo que vamos a observar es que me normalizó la consulta. O sea, desde lugares con JSON puedo extraerlo y, por ejemplo, ponerlo en atributos como lo estamos viendo acá. Otra de las funciones que tenemos es el OpenJSON. El OpenJSON funciona muy similar al OpenXML. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿O cómo trabaja? Vamos a declarar, por ejemplo, aquí una variable del tipo varchar max. Luego la vamos a llenar con el campo JSONData de la tabla JSONDemo. Y después lo que vamos a hacer es usar OpenJSON, una de las formas, pasándole esa variable y queriendo extraer los tags. Entonces, aquí, ¿sí?, yo voy a observar que me devolvió a nivel registro los tags que venían dentro del JSON. Esta es una forma de usarla. Ahora imaginémonos que tenemos, por ejemplo, un store procedure que recibe como parámetro de entrada un JSON, por ejemplo, las órdenes, los clientes, un listado, y queremos eso transformarlo a registros. Entonces, lo que podemos hacer con OpenJSON es algo parecido a lo que hacemos con OpenXML. Para eso voy a crear una tabla persona donde tengo todos datos relacionales, un ID, un nombre, un apellido, una edad, una fecha de nacimiento. Y después lo que voy a hacer es crear una variable. Esa variable va a venir un JSON conformado con los datos, ID, nombre, apellido, y luego voy a insertar en esa tabla usando OpenJSON y esa variable que me acaba de venir anteriormente. Lo que le voy a separar es cómo vienen sus atributos. Fíjense que yo ahora al OpenJSON le estoy dando una funcionalidad extra de indicarle qué atributos están viniendo y qué tipo de datos son esos atributos. Entonces, con algo tan sencillo como esto, nosotros vamos a poder insertar desde ese JSON valores en nuestra tabla. O sea, hemos convertido un JSON en un registro completo de una tabla de SQL Server sin almacenar, en este caso, el valor de JSON. Bien, otra alternativa sería poder guardar los valores JSON dentro de la tabla, o sea, como un campo. Así como guardamos los XML, poder guardar los JSON. Y después trabajar con ellos, extraer datos, hacer consultas, etc. Vamos a ver cómo se haría esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es, primero, entender que como JSON no es un tipo de dato, lo vamos a crear como un varchar max o un nvarchar max. En este caso voy a crear una tabla persona con un ID, un nombre, un apellido y un campo JSON que va a ser del tipo nvarchar max. Creamos la tabla. Luego, para que no me inserten cualquier valor en ese atributo, voy a usar la función isJSON que vimos anteriormente, creando un check constraint de la base de datos. Tan sencillo como agregar un check y decirle que isJSON del campo que hemos creado aquí sea mayor que 0. Con esto me garantizo
que no me puedan insertar en esa columna valores que no sean JSON. Vamos a insertar registros. Vamos a insertar registros por aquí. Vamos a hacer un select de toda la tabla, por ejemplo, personas. Y lo que vamos a observar es que tenemos un ID, el nombre, el apellido y, por ejemplo, datos como la ciudad y el correo electrónico en un JSON. Ahora bien, ¿qué nos puede llegar a suceder? Que querramos hacer una búsqueda de aquellas personas que viven en una ciudad determinada. Ese campo ciudad o ese valor ciudad está dentro del JSON. Con lo cual, una de las alternativas que podemos implementar es la de modificar nuestra tabla, agregar una columna calculada, como vemos acá, usar el JSON value que vimos al principio, donde voy a extraer la ciudad. Entonces, si yo extraigo la ciudad y vuelvo a mostrar una consulta ahora de la tabla, voy a observar que la ciudad que está dentro del JSON ahora también la tengo como atributo por el campo calculado y por la función JSONValue. Bueno, como a un campo calculado le podemos crear un índice, le vamos a crear el índice al campo calculado y luego simplemente lo que tenemos que hacer es ejecutar una consulta donde haga un where sobre el campo calculado y el valor que estamos buscando. Si observamos su plan de ejecución, vamos a ver que se está usando un index-seek, o sea, una búsqueda eficiente del índice que hemos creado recientemente. Y si ejecutamos la consulta, vamos a observar que nos devolvió solamente el registro que estaba en la ciudad que hemos seleccionado. Bien, con esto les estoy mostrando cómo se incorporó JSON dentro de SQL Server 2016 y todas las cosas que ustedes pueden hacer con nuestra nueva funcionalidad. Espero que les haya servido y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.